Bien, veamos el ejemplo. Tenemos tres constructos: estrés, cansancio emocional y síntomas psicosomáticos. Estas variables latentes que de alguna manera se relacionan, están formadas o tienen vínculo con esas variables observables que están graficadas en recuadros. Tenemos, por ejemplo, la de estrés. En estrés observamos que autoestima, autoeficacia y apoyo social forman el estrés. Por eso lleva el nombre de formativo, dado que sus flechas van de la variable observable a la variable latente. Así tenemos autoestima influye sobre el estrés, autoeficacia también y apoyo social. Por su lado, tenemos este otro constructo sobre cansancio emocional, donde sus variables observables, el indicador 1 de cansancio emocional, indicador 2 y el indicador 3, son variables que no forman, sino reflejan el cansancio emocional. Por eso se les llama reflectivos, dado que la flecha de relacionarse ellos es de la variable latente a la variable observable. Y al caerles flecha, lo que se tiene es un círculo adicional sobre esas variables observables, que se denomina error de medición. ¿Y qué es un error de medición? Un error de medición es algo que faltó, algo que no se tomó, que podría ser una variable adicional, por ejemplo, donde cansancio emocional influía sobre ese indicador, por ejemplo, indicador 4 de cansancio emocional, y no fue tomado. Se pasó por alto, no se calificó, no sé, cualquier tipo de situación pudo haber ocurrido o tampoco se encontró esa variable o no fue posible tomarla. Entonces, estas variables, estos tres indicadores tienen errores en sus medidas porque les falta algo. Ok, cosa que no ocurre en el formativo. No hay errores porque son valores exactos los que han sido tomados y que forman el estrés. Observamos que en el formativo se tienen valores negativos. Esto es coincidencia, no es algo que siempre se da. Tenemos menos 0.34, menos 0.32 y menos 0.20 cada uno de los valores de la relación entre sus variables observables y la latente. ¿Qué cosa tenemos aquí? Tenemos una relación, por ejemplo, entre autoestima y estrés. Esa flecha que va de autoestima y estrés es una relación directa, o sea, va directo donde estrés. No hay nada que se interponga en su camino, pero es inversa, o sea, me refiero a que su valor es inverso con ese signo negativo. Quiere decir, autoestima influye directamente sobre estrés en sentido contrario, en sentido inverso, en forma negativa. Esto es, autoestima, cuando sube, el estrés baja. Viene a ser lógico. Igual, la autoeficacia, cuando se es más autoeficaz, hay menos estrés. Y cuando se tiene más apoyo social, se tiene menos problemas del estrés. Y al revés, cuando hay menos autoestima, menos autoeficacia y menos apoyo social, puede haber más estrés. Eso es lo que quiere decir ese signo negativo. Ahora, ¿por qué ese punto 34, punto 32 y punto 20? Y que podríamos decir son valores bajos. Sí, es normal que en un modelo formativo esos valores sean bajos. No necesariamente, pero eso es normal. Y me refiero a bajos cuando están por debajo de 0.7. Mientras que
en el modelo reflexivo o reflectivo, el cansancio emocional, al influir sobre esas variables, lo hace con unos valores de 0.74, 0.89, 0.78. Bueno, aquí todos son positivos, también podría ser negativo, eso no quiere decir, es el ejemplo. Pero estos valores sí están por encima de 0.7, en realidad es 0.708, porque al ser elevado al cuadrado el 0.708 nos da 0.5, que quiere decir 50%, 50% de afectación o de situación que el cansancio emocional influye sobre su indicador. Si es menos del 50%, ya menos de la mitad de la influencia, muchas veces no es considerado, dependiendo el tipo de estudio, porque hay estudios que con poquita influencia vale. Ok. Ahora, si nosotros vemos en el estrés, por ejemplo, en ese modelo que se ha formado con esas tres variables observables en el estrés, observamos que existen unas correlaciones entre sus variables. ¿Esto qué quiere decir? Que autoestima, autoeficacia y apoyo social tienen que estar relacionados, porque si no están relacionados entre ellos, deberían de estar bajo otro criterio de información. Aquí, por decirlo, dentro de mi ignorancia, planteo de que podría haber, por ejemplo, tipo de vestimentas. Ok, el tipo de vestimentas podría influir con el estrés. Vamos a asumir que sí. Pero ¿qué tiene que ver el tipo de vestimenta? Tal vez con la autoeficacia o autoestima o el apoyo social. Tal vez no. Tal vez su relación con tipo de vestimenta y estas tres variables sea prácticamente nula. Entonces no tendría sentido que vaya en este grupo. Pero estas tres variables sí tienen relación entre ellas y se manifiesta mediante esas curvas con esos valores. Y también esos valores no pueden ser muy altos, porque si son muy altos, 0.8, 0.9, quiere decir de que se relacionan tanto que por qué los estamos separando y no consideramos un solo valor en vez de dos o más. Por su lado, vemos que en el modelo reflexivo no existe relación entre sus errores. Y aquí hablamos de la relación entre los errores y no de la relación entre las variables observables, porque al tener error ya no se relaciona la variable observable, sino se tiene que relacionar el error. Y bueno, aquí no hay. ¿Podría haber? Sí, podría haber. Hay una situación que tenemos que observar. Aquí vemos que el estrés tiene también un modelo reflexivo. Quiere decir que del estrés están saliendo flechas para esas variables observables. Se están relacionando con esas variables observables. Es normal este tipo de planteamiento. También podría ser únicamente reflexivo o únicamente formativo. No tiene nada que ver. Ok. Ahora, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un modelo, porque ya todo esto, independientemente de cada constructo, es un modelo. Un modelo que lo que se suele hacer con él es solamente mostrar en un artículo o en un paper o algún tipo de publicación el modelo estructural, o sea, el modelo consecuente, el modelo potente, que es la relación entre estrés, cansancio emocional y síntomas. No se suele poner, o a mi criterio debería siempre estar, pero dependiendo de qué cosa es lo que se va a explicar, esas variables observables con sus errores y sus relaciones, e incluso esos errores, ya no de medida, sino de constructo o de estructura que aparecen en cada una de estas variables latentes,
esos errores, ya no de errores estructurales, tampoco se suelen poner. Aquí observamos que existe relación entre estrés y cansancio emocional y síntomas psicosomáticos, y estrés y síntomas psicosomáticos. Hay un triangulito de flechas ahí. ¿Qué quiere decir? Que estrés influye directa y positivamente sobre síntomas psicosomáticos en un punto 17. ¿Es bajo? Sí, es bajo, pero es válido. Es bajo, sí, pero para ser eliminado tendría que ser 0.002 o, bueno, también depende del tipo de estudio que se esté realizando. En este caso, ese punto 17 es válido. ¿Por qué? Porque algo de estrés te puede causar algún síntoma. Los psicólogos saben mejor esto. Por otro lado, tenemos que el estrés también influye sobre síntomas, pero a través de cansancio emocional, o sea, de forma indirecta, con un obstáculo en el camino o un agregado en su recorrido. Entonces, estrés influye sobre cansancio emocional directa y positivamente en punto 64, cansancio emocional cargado con el estrés influye sobre síntomas psicosomáticos en punto 51 de forma directa y positiva. Y a su vez el estrés influye de forma directa y positivamente sobre síntomas psicosomáticos. Hemos visto así que este modelo es bastante completo, tiene prácticamente casi todos los tipos de planteamientos y es un resultado que se ve bastante claro y tal vez sea validado. Tal vez porque aquí solamente se está planteando los valores resultantes. Hay valores que todavía falta demostrar e incluir dentro de estos resultados, pero si nosotros aquí lo que estamos viendo es resultados de algún estudio, ok, ¿y cómo hubiéramos hecho para hacer el planteamiento inicial, suponiendo de que hubiera sido este mismo, sin mayores complicaciones? Nos hubiéramos referido tal vez a solamente al triangulito ese que apareció en el centro, a ese triángulo en el que unía el estrés, el cansancio emocional y los síntomas psicosomáticos. Y punto. Con eso estaríamos haciendo un planteamiento. Pero estas son las hipótesis principales y las hipótesis secundarias son aquellas que se relacionan con cada una de esas variables latentes. Evidentemente que si nosotros hubiéramos querido poner este planteamiento no debería haber aparecido ni esos números que son los resultados, ni probablemente, a no ser de que hubiera algún estudio previo de que así lo dice, esas relaciones directas que se encuentran esas correlaciones entre las variables observables del estrés. Podría ponerse, porque en este caso es lógico, pero principalmente no deberían de aparecer los valores. Y así hubiéramos tenido un planteamiento. Y esta sería la confirmación de ese planteamiento.